Alfredo Blanco es economista y está en línea. Alfredo, el gusto de saludarte. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. ¿Cómo se solventa este nuevo esfuerzo para hacer frente indudablemente a sectores muy vulnerables, muy necesitados, pero ¿con qué se lo respaldará, Alfredo? Bueno, lo que el ministro hizo ayer me parece que es seguir una práctica que tiene ahora el gobierno, que convoca una conferencia donde va a hacer anuncios, y los anuncios son de que más adelante va a haber anuncios. Ya ocurrió cuando se anunció la guerra contra la inflación, y ese día el presidente dijo: la semana que viene va a haber, los ministros van a hacer distintos anuncios. Bueno, esto yo creo que es claramente una muestra de que, por supuesto, preocupado por una cuestión que es absolutamente legítima, que es cómo golpea a los sectores más vulnerables, el aumento general de precios. Un poco en una reunión de fin de semana dice: bueno, hay que hacer algo, y se recurre a este mecanismo de los bonos para los jubilados, para los trabajadores no formalizados, en fin, para las amas de casa. No se sabe muy bien tampoco cómo se va a operar eso, seguramente será a través de ANSES, pero surge obviamente la pregunta: bueno, ¿y el financiamiento? Y todavía no hay estimaciones si esto va a implicar, porque no las del gobierno, que es quien tiene que darla, si va a implicar 150, 200 o 250 mil millones de pesos. Pero lo concreto es que se anticipó que va a haber un anuncio sobre un impuesto o un aporte, seguramente se va a discutir la calidad de impuestos, de esto que se llama renta inesperada, ¿no? Pero bueno, mientras eso ocurra, y seguramente habrá que ver si finalmente se puede concretar, como decís vos, si se cuestiona como impuesto, seguramente va a ser difícil que pase por el Congreso, que lo apruebe el Congreso. Entonces, obviamente, bueno, el ministro adelantó, creo yo, que está contento porque ha cumplido las metas del acuerdo con el fondo, y que el déficit primario en el primer trimestre es 0,25, o sea que, como está sobrecumpliendo la meta, y seguramente entonces va a tener que apelar a adelanto transitorio del Banco Central, el financiamiento. Yo creo que el gobierno apuesta que esta inflación le haga aumentar la recaudación. Sí. A su vez, le va a licuar algunos de los gastos. Obviamente eso, estoy diciendo, va a licuar algunos salarios del sector público, ¿no? Y apostar a, si es necesario, apelar a emisión monetaria para financiar el incremento del déficit. Ahora, todo esto, Miguel, que todavía no tenemos precisiones, en realidad, además de que uno puede dudar, habrá que ver cómo finalmente cómo se pone en marcha, pero puede dudar sobre cómo va a funcionar. Además, vuelve a incorporar un rasgo de la política económica actual, que es la generación de incertidumbre. Es decir, hoy hay muchas personas que, bueno, tienen esperanza de que van a recibir un bono, que seguramente es imprescindible, pero en realidad todo esto no sería necesario si hubiera un programa económico que hubiese reducido la inflación. Hemos terminado el primer trimestre con una inflación del 16% aproximadamente, quiere decir que estamos corriendo con una inflación que está claramente por encima del 50% anual, y esto disparan discusiones de las paritarias, dispara además aumentos de precios preventivos, y en algún momento todo esto va a empezar también a presionar sobre el tipo de cambio, sobre el dólar. Es una hoguera inflacionaria retroalimentada, porque el propio Fernández ayer reconoció: vamos a tener mayor recaudación por la inflación. Yo creo que incluso la gente que desesperadamente está esperando una ayuda, un bono, y que quiere que le informemos el detalle, incluso desde esa posición de vulnerabilidad total, Alfredo, es una sensación mía, ya se sabe que el bono se consume antes de que se lo llegue a gastar, digamos, antes de que llegue al supermercado, el valor de lo que va a adquirir ya ha subido más que el bono que le van a dar al jubilado. Sí, absolutamente. Y además, cuando estamos con estos niveles de inflación, las posibilidades de que haya una reducción de la inflación en realidad no son significativas. Probablemente abril de menos que marzo, pero de todos modos estamos en unos niveles, realmente es como te decíamos, una hoguera inflacionaria.
Realmente creo que es muy preocupante. Si a eso le sumamos que el gobierno tiene dificultades en la propia alianza de gobierno, no podemos ser muy optimistas sobre el futuro. Da la impresión que vamos a tener hasta el fin del mandato del presidente Fernández una situación en que en algún momento la economía va a perder dinamismo, no vamos a tener el comportamiento del año pasado de crecimiento del 10% del producto, porque la inflación hay un momento en que inhibe la posibilidad del cálculo económico y de la inflación productiva. Con un agregado, Alfredo, lo hemos hablado en más de una oportunidad, hay una discusión falsa sobre estatismo o no estatismo en lo que significa la participación del Estado para enfrentar situaciones de crisis. El Estado debe estar presente, sin ninguna duda, frente a la vulnerabilidad de sectores empobrecidos de la Argentina, pero mientras tanto, el Estado no hace el más mínimo esfuerzo para reducir su gasto inútil, descomunal, absolutamente ocioso, que es la madre de las batallas que deberíamos estar dando en el país. Me parece que no hay ni la más mínima señal de que haya intención de reducir el gasto público. Sí, y a eso hay que sumar que aunque Guzmán tuviera la idea de hacerlo, que no la tiene, porque ha dicho que no va a disminuir el gasto en términos reales, además de las dificultades, porque tenemos un gasto público que está, digamos, arriba del 40%, del 23%, y las 2/3 partes son gastos sociales, pero además de toda esa cuestión, tiene el ministro de Economía un pedacito del poder para decidir en política económica. Ayer el presidente trató de darle más poder, ahora o más credibilidad. Es difícil otorgar algo de lo que se carece. Sí. Pero bueno, ha intentado eso. Pero sin lugar a dudas, hay un montón de áreas, las áreas de energía, bueno, hay un conjunto de áreas en las cuales está claro que Guzmán no tiene el poder que haría falta para decir, vamos a hacer un plan que va a incluir en lo fiscal esto, en lo monetario esto, en lo cambiario aquello. Lamentablemente no lo tiene, porque yo creo que la necesidad en una economía con la Argentina es que haya un ministro de Economía que sea ministro de Economía, no de un pedacito de la política económica. Alfredo, gracias, que estés muy bien, que tengas un buen día. Gracias, Miguel, buenos días.